Eso por lo último, no soy casado. Okay. Lo que hago no me da tiempo por ahora, lamentablemente, porque tengo expectativas de formar familia. Pero imagínense que yo en el año 2019, que fue el último año en que yo vine acá, después vino la pandemia, ese año yo tomé un promedio de 4 aviones por semana. Wow. Entonces tener una familia tomando 4 aviones por semana por ahora es imposible. En algún momento bajaré el ritmo. Yo hace un mes que no estoy en mi casa, vuelvo recién el 27, 28 de marzo y bueno, digamos, ese ritmo de vida la verdad imposibilita cualquier otro tipo de actividad por ahora. Yo tengo 32 años, soy politólogo. Muchachito tú eres. Bueno, cada vez menos. Todavía eres una juventud, todavía estás en la juventud. Supe serlo. Estudié filosofía también en Europa y soy escritor. A mí me gusta calificarme como escritor. La gente a veces lo mira a uno y dice, bueno, yo también escribo cartas y le escribí un poema a mi novia. Pero bueno, yo escribo otro tipo de cosas, escribo libros y cuando los libros funcionan y a la gente le interesan, la gente paga por ellos y entonces ahí ya el ser escritor se convierte en una suerte de profesión. Yo escribía como hobby y un buen día me di cuenta de que eso era interesante para mucha gente, ¿no? Así que dentro de la ciencia política no soy un politólogo convencional. Los politólogos convencionales se dedican a armar campañas políticas, sondeos de opinión, marketing político, ese tipo de cosas. Bueno, yo he recibido muchas ofertas para eso, pero nunca he trabajado de eso porque eso tiene una dimensión ética que a mí no me gusta, que es venderte al mejor postor, ¿no? Ok. Yendo por ahí, le preguntaba a mi hija, ¿qué le pregunto a Agustín Laje? Ya mi hija te da seguimiento y la juventud de 18, 20 años y me dice, pregúntale a Agustín de qué él se sostiene, de qué vive, qué hace él para y te conecto esa pregunta con quién paga tu viaje a República Dominicana. Perfecto. Porque es interesante que la gente sepa eso. Muy bien, mira, yo me sostengo de 3 fuentes. Una son los libros, como te comentaba. Perfecto, sí. Cuando un libro vende, entonces uno tiene un ingreso. El ingreso no es bueno. Te voy a contar todo, ya que estamos. O sea, el ingreso de un libro, por ejemplo, en librerías, al autor le queda el 10%. Yo escribo también y he intentado vivir eso y créeme que no basta. No, te dan el 10%. Y cuando ya quieren. Sí. Lo que pasa es que, digamos, también tiene que ver con las dimensiones que se venden del libro. Sí. El libro Negro de la Nueva Izquierda, que fue un libro que yo escribí en el 2015 y se publicó en 2016 Márquez, con Nicolás Márquez. Bueno, ha sido impreso en todo el continente, en Estados Unidos y en Europa también. Entonces ya hay un volumen de ventas muy importante y bueno, Amazon te tiene que pagar todos los meses y demás. Esa es la primera fuente. La segunda fuente es que yo tengo un canal de YouTube que tiene prácticamente 1 millón de seguidores. Wow. Si usted no lo sigue todavía, lo invito a que lo siga. Yo te estoy siguiendo. Señores, sigan a Agustín Laje también. Y YouTube cuando no te desmonetiza, porque cuando uno habla contra el feminismo, contra la ideología de género, contra el aborto, en general te van a desmonetizar. Pero cuando tenés la suerte de que no te desmonetiza, YouTube te pasa publicidades. Y por la publicidad te paga. Entonces ahí tengo otra fuente de ingreso. Y la tercera fuente de ingreso es algo que se llama Patreon. Patreon es un sistema de micro fundraising. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que uno pide donaciones a individuos, pero son micro donaciones. Un individuo te pone $2, otro pone 3, otro pone 5, otro pone 7. Pero cuando tenés muchos donantes, bueno, la cosa se va poniendo interesante. Hay mucha gente que cree en tu proyecto. Exacto. Y teniendo 1 millón de seguidores, supongo si cada uno te pone $1, tienes $1 millón ahí. Y yo tomé la decisión de no aceptar financiamiento ni del Estado ni de organizaciones internacionales. Atención. Repite eso. Yo cada vez que voy a un país solicito saber de dónde salen los fondos. Exacto. Entonces, si a mí me dicen, no, esto va a ser porque en el presupuesto tenemos actividades culturales y la vamos a meter ahí, no. Yo solamente recibo financiamiento privado y microfinanciamiento privado. ¿Esto qué significa? Si viene una corporación de un país y me dice, nosotros queremos donarte, vamos a suponer una cifra, no sé, astronómica, $300.000 para que vos este año te dediques a hacer esto. No, gracias. Porque cuando uno tiene un gran donante, ya no puede pensar por sí solo. Ya está comprometido el pensamiento. Exacto. Tiene que caerle bien al que pone el dinero, al hijo del que pone dinero, a la esposa
esposa, el que pone dinero. Y entonces yo prefiero caer bien a la gente que espontáneamente le caigo bien y que tiene $3 para poner. Ahora, ¿quién me financia acá? Que esto sí es importante. Me financia una asociación de mujeres católicas pro vida. ¿Sí? Son un grupo de mujeres que se han movido para pagar mi hotel, mi pasaje y los honorarios que yo en las giras también tengo. Entonces ese también es una fuente de ingreso. Excelente. Tú hablas bastante del tema de ideología de género, hablas del tema homosexualidad, hablas del tema aborto. Quiero empezar con la pregunta: ¿qué es ideología de género? ¿Dónde nace? ¿Cómo opera? ¿Quién la sustenta? ¿Quién la financia? ¿De qué manera se presenta? ¿Y cuáles son los peligros que ofrece para nuestro país? Son muchas preguntas que ameritan en verdad casi una conferencia, pero voy a hacerlo muy rápido. Por eso te lo hago en estilo ametrallador. Bien, lo hago súper sintético. A ver, la ideología de género, primero que nada, no es algo nuevo. Es fruto del pensamiento posmoderno que arranca más o menos a la mitad del siglo XX. No importan ahora los autores porque no hay tiempo para eso. ¿Qué dice la ideología de género? La ideología de género, para ponerlo muy simplemente, te dice que la sexualidad humana y la identidad de nuestra sexualidad no está determinada en nuestra biología. Nosotros podemos tener una biología u otra, pero eso no tiene ninguna correspondencia con nuestros roles sociales, no tiene ninguna correspondencia real con lo que nosotros somos, no tiene ninguna correspondencia real con nuestra autopercepción. Lo que realmente uno puede hacer cuando se da cuenta de que la biología es una especie de tiranía, porque nos han dicho de que si uno tiene cierto genital. Yo nací varón y yo no tengo que ser varón porque yo nací varón. Eso mismo es. Yo nací varón, pero el hecho de que yo tenga cierta genitalidad o ciertas hormonas no tiene nada que ver con cómo yo me sienta. Es como yo me sienta. Perfecto. Eso es la ideología de género. Es pensar de que la mente de uno basta para generar la propia realidad. Esto es un absurdo. Desde cualquier punto de vista esto es un absurdo porque hay determinaciones biológicas que no son subvertibles por la mente. ¿Y eso en qué conecta con la política? Porque tú eres politólogo. ¿Cómo? Bueno, esto conecta en muchos sentidos. A ver, se han utilizado los temas de género para impulsar distintos tipos de agendas políticas generalmente vinculadas con el progresismo y con las nuevas izquierdas, que ya no tenían demasiada fuerza para seguir hablando de la guerra entre los pobres y los ricos, entre los marginados y los poderosos, entre las élites y el pueblo. Se les acabó ese cassette que usaron durante muchas décadas y ahora lo renovaron. Entonces cambiaron. ¿Cree que es una evolución del marxismo o una degradación del marxismo? Es una degradación. Perfecto. Porque el marxismo, yo no soy marxista, pero era un sistema filosófico potente. Y era potente y tenía intelectuales muy potentes. En cambio esto ya es una paparruchada, digamos. ¿Quién financia este movimiento y a qué fines? ¿Por qué ellos lo hacen? Bueno, financia este movimiento mucha gente y muchas corporaciones. Por ejemplo, lo financia Planned Parenthood. Planned Parenthood es una red de clínicas abortistas. La IPPF. IPPF, exacto. La sigla significa International Planned Parenthood Federation, o sea, Federación Internacional de Planificación Familiar. Es una ONG que nace en 1952 y que al día de hoy tiene más de 46.000 establecimientos abortivos. Más que McDonald's. Más que McDonald's. Perfecto. Hay más IPPF que McDonald's. Entonces, ¿qué pasa? Si esta gente financia, vamos a decir, feminismo y movimientos pro aborto en República Dominicana, que de hecho lo hacen, consiguen la legalización del aborto eventualmente y entonces poder abrir sus clínicas y ampliar su negocio. Otra gente que financia, de hecho, Pro Familia, aquí ha recibido entre el año 2008 y el año 2016, o sea, en 10 años, ha recibido cerca de $9 millones, para que usted se dé una idea. Hay otras organizaciones, por ejemplo, el Fondo de Población de la ONU, ONU Mujeres, Oxfam, la británica Oxfam, que está aquí, también con nosotros. Bueno, aquí. y más aún, aquí da en República Dominicana da 2,5 millones de dólares, 2,5 millones de dólares por año, euros, porque ellos manejan euros, 2,5 millones de euros, y en Brasil dan 1,8, pero Brasil tiene un territorio 25 veces más grande que el de este país. Entonces fíjense el interés que hay hoy en República Dominicana. Posiblemente conecta con Haití, o sea, nosotros posiblemente esté manejando el mismo presupuesto. Yo creo que Haití tiene el suyo también, lo que pasa es que ustedes tienen ahí un tema migratorio que probablemente ese dinero también se utilice para ese proyecto.
Luego, digamos, hay otras, por ejemplo, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Arcus. También hay embajadas y también hay órganos de otros estados, por ejemplo, USAID de los Estados Unidos. Okay. Hablemos un poco de feminismo, sí, de las olas. Tú hablas en tu libro de el nuevo libro que escribiste, sí, con Marqués, sobre el tema de las olas del feminismo. ¿A qué te refieres con las olas del feminismo y en qué sentido una es diferente de la otra? La figura de las olas del feminismo no me pertenece a mí, sino que es parte de, digamos así, la doctrina feminista que ha separado las manifestaciones del feminismo en distintas olas. Ellos dirían, en la primera ola apareció un grupo de mujeres que pedía derechos políticos, o sea, poder votar, por ejemplo. Okay. La segunda ola... O sea, eso era una buena ola. Bueno, claro, sí, claro, exactamente. Esto fue, digamos, esto aparece en el siglo XVIII. ¿no? Sí. Estados Unidos, Francia, Inglaterra. La segunda ola ya se vuelve marxista y ya empieza a tratar de meter a la mujer dentro de la causa comunista. Ahí están autores, bueno, Federico Engels, Alejandra Kollontai y otros más. Y la tercera ola del feminismo ya aparece con, digamos, el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y esa ola es lo que hoy llamamos ideología de género, básicamente, resumiéndolo muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí esa ola se va a agarrar de una declaración de una filósofa feminista llamada Simone de Beauvoir. Ella decía que no se nace mujer, sino que una llega a serlo. O sea, no importa la naturaleza de la mujer, lo que importa y determina a la mujer es cómo la están haciendo ser mujer. ¿Quién la hace ser mujer a la mujer? Pues un sistema abstracto llamado el patriarcado. O sea, todo lo que hoy escuchamos como relato de género viene de ahí. Una sustitución de burguesía, proletariado, por ahora patriarcado. Así es, así es. El hecho de la sumisión de la mujer. El hombre es el burgués ahora y la mujer es el proletario. De hecho, esa fue una de las frases célebres de un librito de Federico Engels, que fue el socio intelectual y el financista de Marx. Fue un libro del año 1884 titulado El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, donde él dice exactamente eso. Él dice, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado, con lo cual hay una especie de lucha de sexos que es equivalente a la lucha de clases. Bueno, es lo que vivimos hoy, ¿no? O sea, las ideas tienen consecuencias y cuando las ideas además se financian muy bien y se les da muy buen lobby político, tienen más consecuencias todavía. Ok, hablemos un poco del lenguaje, de cómo el lenguaje nuevo que está usando esta nueva izquierda, la que habla, va cambiando el pensamiento de las personas. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, pienso que no puedo pensar sin lenguaje. Primero que nada, intente la audiencia tener un pensamiento significativo sin utilizar palabras. Lo único que van a poder tener son sensaciones. Por ejemplo, un perro tiene sensaciones. Si un perro se pincha con una espina, el perro va a sentir el dolor. Bueno, eso es algo automático. El perro no está pensando. Lo mismo vale para mí. Si yo me pincho con una espina, yo voy a tener una sensación. Pero pensar es otra cosa. Pensar no es tener una sensación. Es elaborar enunciados lógicos. Ahora, para yo elaborar un enunciado necesito palabras que estén dentro de ese enunciado. ¿Cuáles son esas palabras que están usando? Cualquier. Ahora lo que estoy hablando. Lo que yo estoy hablando es lo que yo estoy pensando en este momento. Ahora bien, si usted no puede pensar sin palabras, significa que la materia prima del pensamiento son las palabras. Si yo modifico sus palabras, yo estoy modificando la materia prima de su pensamiento. Por lo tanto, yo puedo modificar su pensamiento modificando las palabras que usted usa. Le voy a poner un ejemplo. Sí, vamos a adaptar ese ejemplo a lo que estamos viviendo con ideología de género. Sí. ¿Cuáles tú crees que son los cambios sustanciales de ese lenguaje? Sí. Okay. Por ejemplo, cambio de sexo. Okay. Eso es es un nuevo término que todo el mundo lo utiliza. Entonces la gente se pregunta, ¿y fulanito de la farándula se va a cambiar el sexo al final o no se va a cambiar el sexo? ¿Se puede cambiar el sexo? Y ahí está el punto, no se puede cambiar el sexo. Okay. ¿Por qué? Porque el sexo no se reduce a una cirugía genital. El sexo no se deposita en los genitales. El sexo está en todo nuestro cuerpo. ¿Le cambian el sexo? ¿Le quitan los testículos? Es que no se le puede quitar el sexo. Le quitan los testículos, pero el sexo no se cambia. Ese es el punto. ¿Sigue el cerebro funcionando igual? Bueno, mandando las mismas. A ver, hay una diferencia entre lo que es el cerebro masculino y el cerebro femenino por muchas razones, pero el cerebro se mantiene tal cual y lo más importante, la información cromosómica de hasta la última célula de su cuerpo se mantiene tal cual. Por lo tanto, su funcionamiento hormonal se mantiene igual. Por lo tanto, el sexo no puede cambiar. Y lo que tiene que hacer esa persona es empezar a, por ejemplo, bloquear sus hormonas, inyectarse hormonas que su cuerpo no produce y empieza una carrera contra la biología de su cuerpo que está perdida de antemano. En el momento en que esa persona deje de meter sus hormonas al cuerpo, la barba le vuelve a salir, la voz se le vuelve a gruesar, el cuerpo empieza
comienza a sufrir las modificaciones típicas que generan las En hormonas. conclusión, no se cambió el sexo. No se cambia el sexo, pero todos hablamos en esos términos porque nos ha cambiado el lenguaje. ¿Qué otro término se usa, sobre todo en el tema del aborto? Bueno, en el tema del aborto se utilizan, por ejemplo, consignas como la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Perfecto. Y eso lo acepta todo el mundo. Entonces, a ver, lo que yo respondo a eso es, bueno, te están engañando con las palabras que están usando. ¿Por qué? Porque no es su cuerpo. Vos, al aceptar la premisa de que es su cuerpo lo que se aniquila con el aborto, estás partiendo de una premisa falsa. Lo que se aniquila del aborto es un cuerpo genómicamente autónomo respecto de la madre. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo del niño que es aniquilado en un aborto tiene una individualidad genética que lo hace ser, además de parte de nuestra especie, lo hace ser distinto de la madre y del padre. De hecho, tan distinto es el niño que se puede aniquilar que, digamos, puede tener otro sexo, puede tener otro factor sanguíneo, tiene otro ritmo cardíaco, es otro individuo totalmente distinto que por un periodo de tiempo determinado, suele ser 9 meses, se aloja allí para desarrollarse, pero eso no lo hace ser parte del cuerpo. ¿Es una madre, una mujer que no tiene un niño que ha nacido? Mientras el niño está en el vientre, es una madre. ¿Cómo tú defines eso? Bueno, fíjese que ese también es uno de los grandes engaños de nuestro tiempo. Ajá. Es la consigna que dice, vos no sos nadie para decir si esa mujer tiene o no tiene que ser mamá. Vos no tenés el derecho de imponerle a esa madre ser mamá. Ahora, muy bien, yo estoy de acuerdo. El problema es que una mujer embarazada ya es mamá. Ah, ya es madre. Ya es madre una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la noción de hijo determina la noción de madre. Cuando hay un hijo, hay una madre. Yo no conozco ningún hijo que no tenga madre. Entonces la decisión es si es madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Exactamente. Lo que la madre puede decidir con el aborto no es si va a ser mamá o no va a ser mamá. Lo que va a decidir es si sigue siendo madre de un niño vivo o si va a ser madre de un niño muerto, nada más. Excelente. ¿Qué otro, cuál es el lenguaje que usa esta nueva ideología para hablar de un aborto? O sea, ellos le llaman crimen, asesinato, ¿cómo le llaman? Ellos cada vez están modificando más los términos, pero lo habitual es hablar de interrupción del embarazo. Entonces se interrumpe el embarazo realmente. A mí no me gusta ese término porque yo entiendo que nosotros tenemos la noción de que una interrupción es algo que después se reanuda. Por ejemplo, tengo ganas de ir al baño, interrumpo la entrevista, voy al baño y vuelvo en un minuto. Ahora, si cae, digamos, si hay un terremoto y se corta la luz, bueno, digamos, la entrevista no se interrumpió, se terminó. ¿Por qué? Porque no la reanudamos. Ahora, después de un aborto no se reanuda la vida. Entonces, ¿qué es el aborto? Bueno, yo creo que es una terminación, pero no cualquier terminación, porque una terminación también puede ser aquella que concluye en un parto. Se terminó el embarazo porque nació el niño. Cierto. Ahora, aquí se terminó el embarazo porque matamos al niño. ¿Cómo se llama la terminación violenta de la vida? Asesinato. Yo creo que un aborto es en efecto el asesinato de un ser humano en gestación. Ok, César Vidal, tú lo conoces, sí. Dice que aproximadamente 1.400 millones de niños han sido abortados en el mundo. Estamos hablando de una población más grande que la China. Sí. Veámoslo de esa perspectiva. ¿Tú crees que el aborto es o podría ser un tema de la protección de la salud de la mujer, de su salud emocional, de su salud física, o hay detrás del aborto algo más allá que las personas comunes no entienden o no pueden ver? A ver, yo entiendo por salud una situación en virtud de la cual uno protege su cuerpo y protege su integridad, no la aniquila. Cuando a mí me dicen que el aborto es una política de salud, yo me pregunto, ¿qué política de salud implica que dos personas vayan a un hospital y que de ese hospital salga uno vivo y otro muerto? Eso yo no les llamaría política de salud. Yo creo más bien que con los datos que usted me acaba de dar de César Vidal, el aborto es más bien un genocidio. Es el genocidio de los seres humanos por nacer, que está establecido además de por razones económicas, también por razones de control demográfico. Ok, ¿cuál es la ruta que lleva esta ideología para entrar en un país y establecer el aborto? Ya hablemos de aborto. ¿Cuál es la ruta que lleva? ¿Cómo empieza ese proceso? Mira, hay 3 o 4 pasos fundamentales, ¿no? El primer paso es ir por las 3 causales. Las 3 causales que se suelen plantear son riesgo de salud de la mujer, riesgo de vida de la mujer, riesgo de vida. La vida de la mujer. Exacto. La segunda causal es violación y la tercera son las malformaciones genéticas. Bien, cuando siempre te van a buscar un caso puntual, además eso lo van a acompañar con un montón de falacias, como que por ejemplo hay miles de mujeres que se mueren por abortos, que hay, yo he escuchado que aquí en República Dominicana se practican 100.000 abortos por año, se lo escuché a una investigadora
la de la ONU. Ahora, cuando va a ver uno cuántos embarazos hay por año en República Dominicana. Hay más abortos que embarazos. Y casi que está ahí nomás, porque hay 140.000 nacimientos en el año 2016, si mal no recuerdo. Claro. Entonces uno dice, no hay proporción entre una cosa y otra, me están mintiendo. Entonces te van fraguando las palabras, te van cambiando los números, y entonces te dicen, necesitamos estas 3 causales para salvar las vidas de las mujeres que se están muriendo. Bueno, uno dice, ok, vamos, supónganse ustedes que pasaron las 3 causales. Hay un segundo paso. Ese segundo paso implica expandir el sentido de las 3 causales, y ahí dicen, no, a ver, no es el riesgo de que la mujer muera. Cuando hablamos del riesgo de vida de la mujer, nos estamos refiriendo al riesgo de su salud. Y dentro de salud uno va y ve la OMS. ¿Qué entiende la OMS por salud? Y entiende salud integral en términos de la armonía perfecta entre salud física, mental y social. Por lo tanto, el Estado empieza a permitir abortos allí donde la mujer va y le dice a un médico, mire, yo me siento estresada, me siento angustiada, me siento deprimida, me siento ansiosa por el embarazo, así que está en riesgo mi salud integral. ¿Según quién? La OMS. Bueno, venga, un aborto. La OMS hoy es el Ministerio de Salud Global. Entonces, eso, por ejemplo, me peleé con mi novio, me peleé con mi familia por este embarazo, está en riesgo mi salud integral social. Entonces, venga, le hago un aborto. Y con la violación, lo que suelen hacer es que ya le dejan de pedir a la mujer, por ejemplo, que inicie una demanda. La justicia ya no imputa a nadie, ya no se procesa a nadie, no se investiga el caso de la violación, sino que basta con que la mujer vaya y firme. Sí, me violaron acá, lo juro. ¿Dónde lo firmo acá, listo, hagamos un aborto. O sea que al cabo de un tiempo tendremos aborto libre. Irrestricto. Y después eso sí se tiene que legalizar, y ese es el tercer paso, porque todavía no está legalizado de forma encubierta, pero ahora hay que sacarlo a la luz. ¿Para qué? La costumbre es lo que hace la ley. Exactamente. ¿Y para qué hay que sacarlo a la luz y hacerlo formal? Para que puedan entrar las compañías abortistas. Ok, entonces, ¿por qué se quiere que el aborto sea público y gratuito? ¿Qué hay detrás de todo eso? Ese también es una palabra engañosa, gratuito, ¿no? Okay. No es gratuito el aborto. Si a alguien de la audiencia le han dicho que existe el aborto gratuito, le han mentido en la cara. Alguien lo está pagando, ¿cierto? Y a ver, que yo sepa, lo único gratis que tengo es el aire y por ahora. Pero un aborto se paga. Hay que pagarle un médico, hay que pagarle enfermeras, hay que pagar una instalación hospitalaria, hay que pagar una camilla, hay que pagar químicos, hay que pagar jeringas, instrumentos médicos. Un aborto sale bastante caro, de hecho. Por ejemplo, ¿cuál es el precio promedio de un aborto? Bueno, Planned Parenthood, a ver, donde está legalizado, por ejemplo, Estados Unidos, PPFA, que es Planned Parenthood de los Estados Unidos, calcula que un aborto puede costar hasta $1.500 en el primer trimestre. Es decir, puede costar menos, obviamente, pero puede llegar a un límite de costar $1.500 un aborto en el primer trimestre. A ver, tú decías ahorita, nosotros tenemos unos 140.000 embarazos, ¿verdad? Actualmente en la República Dominicana. ¿Cómo tú crees que eso incrementaría nuestras salas de partos, nuestras salas? O sea, si ahora mismo yo tengo de manera natural 140.000 abortos, cuando yo abra el aborto a la posibilidad de aborto, ¿cómo eso va a aumentar la ocupación en la cama y cómo eso impactaría económicamente en nuestra patria? En todos lados donde el aborto se ha legalizado, cada año se producen más abortos. Por ejemplo, miren la experiencia, si quieren ver en nuestro continente, digamos, miren la experiencia ya no solo de Canadá y Estados Unidos, sino la de Uruguay. Perfecto. Uruguay ha aumentado alrededor de un 80% sus abortos desde que se legalizó en octubre de 2012. Entonces, cada vez hay más demandas de abortos. ¿Por qué? Porque la ley es pedagogía, es decir, te dice, sí, si yo lo legalizo es porque no está mal. Lógico. Si estuviese mal estaría prohibido. La gente lo asume como bueno. Exactamente. Entonces, cada vez va a haber más mujeres abortando. Yo me pregunto, ¿el sistema de salud de nuestros países puede hacerse cargo de una demanda creciente de abortos? Bueno, para decirte, hay lugares aquí donde hemos visto 2 y hasta 3 mujeres pariendo en una misma cama. Entonces, no me imagino lo que va a pasar si de ahora en adelante abrimos la posibilidad de que vayan más mujeres a abortar y haya que atenderla legalmente. Mire, y más aún, a ver, cuando yo pienso en otras patologías, por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama se lleva en este país, a ver, datos del año 2016 de la OMS, 1.821 muertes por cáncer de mama en este país. ¿Cuántas muertes hubo ese año por aborto en este país? 17. ¿Sí? Bueno, yo pondría mis esfuerzos quizás en el cáncer de mama. Debe ser un poquito más. Se supone que no hay registros suficientes para tú. Tengo mis dudas de eso. Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque, digamos, este número 17
involucra 8 tipos de abortos, dentro de los cuales no está discriminado cuál corresponde a cada uno. Abortos según la OMS hay 8 tipos. Ahora, aborto inducido es 1 de 8. O sea, yo digo 17, pero en verdad pueden ser menos. Ahora, los registros. Bueno, yo supongo que cuando una mujer muere en una situación extraña, por ejemplo, desangrada, por ejemplo, y yo supongo que ahí hay un forense que está viendo y registra, hasta donde yo entiendo, por lo menos en Argentina se hace así, y en todos los países que yo conozco, si una mujer muere en una situación extraña, es joven, no tenía patologías previas, hay una investigación y se determina la causa de la muerte. Obviamente, puede haber algún caso, pero no podemos pasar, digamos, de 17 a decir hay miles de mujeres que se mueren en República Dominicana. No, pero es un poco más. Pero no sí, y digamos, a ver, el 70% de los casos de cáncer de mama se atiende lamentablemente muy tarde ya, se detecta muy tarde. Entonces el sistema de salud no está funcionando bien para la mujer, pero nos quieren hacer creer que el sistema de salud no funciona bien para la mujer porque no les da abortos. Ok, una preguntita, ¿quiénes inducen más esta ideología? ¿Los pobres o los ricos? ¿Quiénes abortan más, los pobres o los ricos? Dale. Mire, a ver, acá ya sí habría que hacer una investigación sociológica. Yo no conozco investigación al respecto de este país, pero donde sí conozco, en distintos países, entre ellos el mío, generalmente la proporción es inversamente al revés de lo que se piensa y los pobres son mucho más pro vida que los ricos. En Argentina, por ejemplo, el 75% de la clase más baja es pro vida y al revés, el 75% de la clase más alta, más rica, es pro muerte. Con lo cual, en general, el aborto ha sido una demanda de los ricos. Incluso si lo vemos geográficamente, el aborto ha sido siempre una petición de países ricos para que los países pobres legalicen el aborto, porque los pobres nos reproducimos más que los ricos y eso molesta a muchos ricos en el mundo. ¿Usted cree que en algún sentido hay detrás de eso un interés del totalitarismo? Sin lugar a dudas, significa gestionar la cantidad de personas que tienen derecho a estar en esta tierra. Hay gente que realmente, a ver, por ejemplo, en el año 74, en el año 94, la ONU fue llevando adelante conferencias de población donde les decía a los pueblos, oigan, sus mujeres se están reproduciendo demasiado, hagan algo por favor para parar la reproducción de sus mujeres. En el 94 llegaron a pedir, en el Cairo, llegaron a pedir a todos los miembros de la ONU que legalizaran para el año 2015 todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción del embarazo, o sea, el aborto. Acá efectivamente hay un totalitarismo que ya no tiene que ver, por ejemplo, con censurar o meterte preso, sino que tiene que ver con decirte cuántos hijos podés tener y cuántos no. De una forma obviamente muy solapada, muy indirecta y en el nombre de muy buenas causas como los derechos de la mujer, proteger a la mujer y ese tipo de cosas que en verdad las están usando. Háblame de la iglesia, ya estamos casi cerrando. Sí. ¿Crees tú que la iglesia está haciendo una contribución fuerte para la detención de esto? ¿Vamos en la vía correcta? Muchos piensan que la iglesia no debe involucrarse en nada que tenga que ver con la política ni en lo político y reducen la actividad política a la oración y al púlpito y solo en estos momentos sale la iglesia a hablar de política, pero los demás espacios políticos los dejamos vacíos. A ver, esto es una gran falacia porque el Estado laico es otra cosa. Estado laico significa un Estado que no adopta para sí ninguna religión particular, no persigue a ninguna religión y le da libertad religiosa a sus habitantes. Eso es un Estado laico. Ahora bien, que haya gente que me diga que un pastor o que un sacerdote no puede opinar de un tema político cuando un sacerdote o un pastor, además de sacerdote y pastor, es un ciudadano que tiene derechos políticos, significa generar ciudadanía de segunda categoría. Significa decirle, bueno, no, a ver, usted cree en Dios y usted además tiene una función religiosa. No, bueno, ¿sabe qué? Usted no tiene derechos políticos, usted no puede expresar lo que piensa, usted no puede comunicar lo que piensa, entonces no, quédese callado. Eso es una falacia, eso no es Estado laico, eso es Estado autoritario. ¿Sabes que este es uno de los pocos países que tiene una iglesia dentro del Palacio Nacional? No lo sabía. Nosotros tenemos una capilla católica dentro del Palacio Nacional, además de que nuestro escudo empieza diciendo Dios. Sí. O sea, la corona de nuestro escudo, en nuestro escudo tiene la Biblia abierta en el centro, en un verso de Juan 8:32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Tú crees que eso se podría considerar de todo un Estado laico? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede porque, digamos, hay una mayoría abrumadora cristiana en este país.
No recuerdo bien las cifras, pero tengo entendido que la comunidad evangélica es alrededor del 20%. El 26%. 26%. Sí. La católica, si mal no recuerdo, estaba alrededor del 54% más o menos. Casi el 60%. Casi Entre el todos 60%. Estamos hablando de más del 85%. Estamos hablando más del 85%. Y ahí aparece el problema de la democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia es el gobierno de las mayorías. Muy Perfecto. bien. ¿Y el Estado laico qué es? Bueno, el Estado laico es un Estado que le permita a las religiones existir. Acá hay judíos, por ejemplo, musulmanes, ateos, agnósticos, o van presos por ser judíos. Hay escuelas judías, hay escuelas ateas, hay escuelas... Bueno, eso para mí es un Estado laico. ¿Qué no sería un Estado laico? Un Estado que dijera, miren, esta es la religión oficial del Estado y por lo tanto ustedes tienen que asumirla como propia. Otra cosa es que el Estado diga, bueno, este Estado se fundó bajo estos principios, los reconocemos históricamente, incluso están en nuestras insignias nacionales y por lo tanto estamos orientados por esto. Ahora, si usted es político ateo y gana la elección popular, pues viene acá y se sienta, como de hecho ocurre. Aquí hay diputados que son ateos, por ejemplo. Ciertamente. Bueno, vamos cerrando la entrevista. Quería saber si podrías aconsejarle a la iglesia algo para prevenir lo que está pasando en relación a su intervención política. O sea, ¿cómo logramos espacio allí para detener un poquito la ola? Porque no solo desde los púlpitos podremos hacerlo. No, las iglesias se excluyeron de la política y de la vida ciudadana, creyéndose en muchos casos esta falacia de que ellos, como eran iglesias, no tenían derechos políticos. Esto es totalmente falso. Además, en esa exclusión las iglesias entendieron que la política era algo de gente sucia y pecaminosa. Y eso es un problema porque también es falso. ¿Por qué? Porque si es algo sucio y de personas pecaminosas, será en todo caso porque las personas buenas se autoexcluyeron de la política. Entonces, si yo me excluyo de la política y después quejarme de la política y digamos que no tiene mucha coherencia. Ahora, afortunadamente, las iglesias se están dando cuenta que ellas tienen un rol activo en la vida social, en la vida cívica y en la vida política. Y yo animo, como sugerencia, a que los pastores, los curas, los líderes religiosos, no solamente cristianos, también judíos, musulmanes, mormones, aprovechen la comunicación que tienen con los fieles para contarles lo que está pasando, instruirlos en lo que está pasando y animarlos a resistir. Vienen 4 años muy difíciles para esta nación. Estados Unidos ha, digamos, penetrado mucho ideológicamente este país en la era Obama. Durante la era de Donald Trump esto, por suerte, cesó bastante, sí. Pero ahora estamos en la era Biden, ¿sí? Y la era Biden va a ser peor que la era Obama. Así que hay que armar nuestros anticuerpos culturales para defender las convicciones patrias, para defender la libertad, para defender la vida y la familia. Y en eso la iglesia va a ser un pilar fundamental y no hay que tener miedo de decirlo. Todos somos ciudadanos iguales ante la ley, se supone. A mí tener una fe o ir a una misa o ir a una homilía o ir a una prédica no me hace ser un ciudadano de segunda categoría. Entonces, quien me da la prédica, la misa o la homilía, pues entonces quizás necesite también informarme y formarme en temas que vayan un poquito más allá de la Biblia, quizás. Además de la concepción filosófica y religiosa que nosotros tenemos del tema del aborto, ¿tú entiendes que la mujer como tal tiene razones clínicas, psicológicas, psiquiátricas para rechazar el aborto? ¿Hay algún consejo que tú le puedas dar a la mujer en ese sentido? A la mujer se está vendiendo que el aborto es una panacea, que es lo mejor que le puede pasar en su vida. Fíjense ustedes, dos ejemplos de la farándula, ¿no? Miley Cyrus hace, creo que 2 años más o menos, subiendo en su Instagram... La foto con la lengua afuera. La foto y el pastel que dice el aborto es cuidado de salud. Ahora resulta que el aborto es salud, ¿no? Por otro lado, Michelle Williams, recibiendo los Globos de Oro del año pasado, su premio, su Globo de Oro, y diciendo que ese Globo de Oro ella lo tiene gracias a que abortó. Bueno, no, el aborto no es algo digno de ser celebrado, el aborto es algo terrible, el aborto es algo que deja secuelas psicológicas en muchos casos y que incluso muchas veces, por más que sea legal, se complica y puede llevar incluso hasta la muerte. Un ejemplo concreto. Kayla Jones, una adolescente del norte argentino, se sometió hace poco a un aborto legal, libre, seguro, gratuito en el hospital. ¿Qué pasó con Kayla Jones? Terminó muerta. ¿Qué medio de comunicación habló de su caso? Ninguno. ¿Qué político habló de su caso? Ninguno. ¿Por qué? Porque lo que mostraba su caso es que el aborto no siempre es seguro, ni físicamente ni mentalmente. Hay distintos estudios en Canadá, Inglaterra, Finlandia, que nos muestran con números, con estadísticas, por ejemplo, que, digamos, en los ingresos en Canadá a hospitales psiquiátricos por depresión se registra una tasa enorme de mujeres que han abortado, o que los suicidios en Finlandia son desproporcionalmente mayores en mujeres que han abortado en comparación con mujeres que no lo han hecho.
Entonces estos estudios ya existen y seguir negando esto y decir desde la farándula de Hollywood que los abortos son algo fantástico es simplemente porque la farándula responde también a esa agenda. Mira, Agustín, agradecemos tu visita aquí. Muchas gracias. Que te hemos extendido el tiempo. Señor, un aplauso para Agustín Laje. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido a nuestro país y gracias por lo que hace en función de educar las mentes y poder resistirnos a cosas que sabemos que no nos llevan por bien. Un abrazo para ti. Ha sido un gusto. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana, con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadiord.net. Estamos en TuneIn, iTunes y Google Play. Búscanos como Life Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Life Radio RD si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal. Puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Life Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos vida, somos Life. Life Radio. La música que te conecta con el cielo. Somos vida, somos Life.